Profe, ¿a qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué viniste? ¿Para qué viniste? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Hey, no tengo nada que hacer, la levantada no me pega bien. No fuiste capaz ni de decir, vos, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué viniste? Profe, ¿a qué vino? ¿Qué? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Alguna vez? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Ya terminó. Profe, ¿para qué vino? Una interpelación, un desafío, una pregunta que intentamos responder cada día en el aula. Profe, ¿para qué vino? Un espacio para preguntas incómodas. Y cruel soledad. Profe, ¿para qué vino? Un programa de ADES Montevideo en el 103.3 FM El Puente. Te vas a acordar de mi canción, te vas a arrepentir hasta llorar. Ulises Lima me contó una historia. Como casi todas las historias, comienzan con un había una vez. Había una vez un señor mayor, de esos de bufanda a cuadros y boina, que transitaba habitualmente por una calle. Él, Ulises, lo observaba ir y venir de la plaza a su casa, siempre por el mismo camino y siempre a la misma hora. Al pasar por la vereda de enfrente a su casa, inevitablemente un niño de unos 8 años le gritaba al anciano que caminaba por ahí: «Buenas tardes, viejo de mierda». El señor se frenaba, lo miraba, hacía una sonrisa, levantaba la gorra y decía, sin ningún tipo de ironía: «Buenas tardes, niño». Algunas tardes el botija se cansaba de la frase adjetiva y la trocaba por otra del estilo de porquería, o por un simple y para él hiriente vocablo apestoso, podrido, sorete. El viejo invariablemente repetía su respuesta en acciones y en palabras: «Buenas tardes, niño». Cierto día el viejo no pasó. El niño se quedó en la ventana de su casa, estirando el cuello y la cabeza, esperando una imagen que no volvió a aparecer. Varios días siguió asomándose, quizás aguardando aquel saludo amable que recibía todas las tardes. Una jornada que Ulises había salido a hacer un mandado, acertó a pasar por ese lado de la vereda a la hora indicada. El niño aún estaba ahí. Al pasar por su frente, el gurí lo miró. Mi amigo me confiesa que pocas veces recibió una mirada tan triste. Solo es capaz de recordar otra igual, aquella que le dio su abuela antes de morir. Entonces decidió pararse y sonreírle. El niño lo miró, estiró los labios, levantó su mano izquierda. En forma lenta y hasta podría decirse cariñosa, el viejo volvió a decir: «Buenas tardes». Buenas noches. Otro programa de Profe ¿Para qué vino? Iniciamos. Exclusivamente masculino este programa. Hoy, ausencia de las féminas del grupo. Alejo, Daniel Atilio, André y el Rafa. Iniciando otra jornada de Profe ¿Para qué vino? Un programa que no tiene título. Que le inventaremos el título a medida que avance el programa, Vamos a recibir si lo tiene. todos los mensajes. Podemos recibir sugerencias. Si hay gente escuchando del otro lado que nos envíe un título, el programa va por el lado de la afectividad, del afecto, de las emociones en la enseñanza. ¿Qué papel juegan? ¿Qué peso tiene la afectividad en la motivación y en los rendimientos? Tiro preguntas que podrían ordenar esto. ¿Debe haber emociones involucradas en el proceso educativo? ¿Cuáles? ¿Cuáles emociones involucran la relación docente-alumno, si es que las hay, si es que las debe haber? ¿Hasta dónde llegar y hasta dónde llegar el límite, ponerle límite a ese vínculo, a esas emociones? ¿Puede mejorar o perjudicar la creación del conocimiento? ¿Qué pasa con las emociones dentro del aula, dentro de una institución educativa?
qué paso juegan. ¿Qué peso juegan? En la relación, pienso en la relación diaria, cotidiana, y también en los contenidos. O en la unión, forma y contenido de las emociones. Abrimos el juego. Qué serios. Sí, lo primero es en un espacio del gobierno de lo racional, digamos, o de una cancha donde se juega lo racional, hay una tendencia a eliminar lo emocional, ¿no? Como el espacio del conocimiento, siempre se lo asocia a lo racional, ¿no? También hay esta mirada sobre el conocimiento, esta mirada enciclopedista del conocimiento, ¿no? ¿Qué es el conocimiento? O sea, tendremos que meternos ahí y sí entendemos que la educación en cierta medida es transmisión de conocimiento, ¿no? Entonces, obviamente, si el conocimiento lo queremos separar ponerlo en el plano de lo racional y separarlo de lo sentimental, capaz que en la educación no tiene mucha cabida. Ahora, el conocimiento se puede separar de los sentimientos, de lo irracional, cuando el conocimiento es algo producido por el ser humano, que es un ser bastante irracional. Yo diría que gobernado por lo irracional, ¿no? Entonces ahí habría una paradoja, ¿no? Sí, creo que no hay dos máquinas enfrentándose, ¿no? Y transmitiéndose información de un lado y del otro. En la medida que somos humanos parados uno enfrente de otros, o en círculo, como quieran sentarse, pero juntos, y lo humano tiene que salir invariablemente, aparece desde que decís buen día o no, cuando entras a un salón de clase. Eso ya muestra cierta disposición a intercambiar algo con los alumnos. El claro, saludo de entrada. Hay una tendencia de que ese mediador desaparezca, ¿no? Ese mediador humano entre la persona y el conocimiento tiende a desaparecer. Otra vez porque se jerarquizan ciertos tipos de conocimientos, ¿no? Hay un conocimiento que tiene que ver con las relaciones interpersonales o con la inteligencia intrapersonal, o sea, cómo yo me vinculo con el mundo, con las personas, con las situaciones, que tiene que ver mucho con lo irracional o con lo afectivo, ¿no? Y ese es un tipo de inteligencia que quizá no está jerarquizado en la educación, ¿no? Esa inteligencia intrapersonal, como le llamaba Howard Gardner, ¿no? Es un conocimiento que no está jerarquizado. Lo que está jerarquizado quizá es la inteligencia lógica, matemática, lingüística. Incluso la motriz se ha llevado a un plano de lo muy racional, ¿no? Llevémoslo al plano del fútbol ahora, que hoy que capaz que estamos en una mesa más propicia. Claro, porque según con Nidia, que está escuchando al otro lado, el fútbol es un tema de hombres. ¿Ah? No, pero nos miran feo cada vez que ponemos un ejemplo de lo futbolístico, ¿no? Como que hoy día se estudia el fútbol muy desde lo racional, ¿no? Y se analiza muchísimo el movimiento, tratando de explicarlo desde utilizando además mecanismos bastante automatizados, ¿no? Y eso es un deporte totalmente afectivo, ¿no? Donde los afectos, las sensaciones, lo irracional juega un papel preponderante, ¿no? Yo conté acá el cuento sobre Messi, que Messi es un perro. Sí. ¿Sí? Bueno, eso es una cara prueba. Claro. Vuelvan a escuchar la audiencia, el cuento Messi es un perro, si no lo escucharon, de la irracionalidad. Sí. Claro. ¿Ah? Claro. Y de lo afectivo también, ¿eh? ¿Y cómo influye en un momento del partido, por ejemplo, lo afectivo, ¿no?
es famosa una final de Peñarol en los años 60 frente a River, cuando el arquero de River detiene un balón con el pecho. Bueno, como un signo de provocación, de sobrando, ¿no? Ahí está, lo cual envalentonó al equipo contrario y terminó ganando, ¿no? Peñarol termina ganando ese partido. Carrizo creo que era el arquero. ¿Cómo jugó lo afectivo ahí, no? Jugó muchísimo. El equipo inglés que salió campeón ahora. El Leicester City. A quien le dedicamos el programa. Yeah. Que tenemos una idea de que es un equipo pobre y está financiado por capitales tailandeses, sí, ¿no? Claro, pero claro, al lado de los otros es pobre. Al lado de los otros es de bajo presupuesto. Claro. No, pero ese es un equipo que viene de llegó a jugar en la tercera división de Inglaterra. Creo que subió, si no fue en esta, creo que en la anterior. Y hace 3 temporadas perdió el último partido en la hora para subir a primera. Hace 3 temporadas. En la temporada anterior perdió para subir, quedó en segunda. En el siguiente sale campeón, sube, juega una temporada y después vuelve y después sale campeón de la Premier. El técnico apostó a lo afectivo y lo emocional para llegar al resultado, el italiano. Porque en un determinado momento en que estaban jugando bien pero recibían muchos goles, le dijo que si llegaban a un partido sin recibir goles, los invitaba a todos a comer pizza. Y tuvieron un partido sin recibir goles y el tipo los llevó al restaurante italiano, pero no les hizo servir las pizzas, los hizo cocinar a todos juntos pizza. Y comieron las pizzas que ellos hicieron en conjunto. Y compartieron esa instancia de afectividad también. Claro. Y a partir de ahí empezaron a ser los menos goleados, a recibir muy pocos goles. ¿Cómo juega la afectividad en determinadas cosas, ¿no? Lo emocional para lograr ciertos objetivos. En los deportes es clarísimo. Sí, me están tirando el centro. Bien. Está planificado esto. Siguiendo con las metáforas futbolísticas, te levantamos un centro. Sí, yo quiero saludar al Club Nacional de Fútbol. Saludos. Por el triunfo. Todos sabíamos que íbamos a derrapar hoy, ¿no? Me han censurado el micrófono. No. Sí, tenés que subir. Bueno, muy bien. Ahora voy en serio. Yo cuando se habla del tema del afecto del aprendizaje, relacionado con el aprendizaje y la motivación, siempre vengo con Bernard, Charlotte, la relación con el saber. Y ahora que hablamos de lo irracional, acá que tengo acá tiene un prólogo de la profesora Ana Zavala de didáctica en historia. Entonces ella se preguntaba esto que yo mandé por un WhatsApp, la foto del libro de la página, un poco de cómo muchas teorías se olvidaron de que para aprender algo hay que desearlo, ¿no? Del tema del deseo, de la necesidad de colmar algo. ¿Cómo se puede pensar que el aprendizaje es solo algo intelectual, mecánico? Entonces mete esto de lo irracional, ¿no? De que hay algo irracional en él, ¿no? No es solo exclusivamente racional aprender. Entonces da una serie de situaciones por las cuales un estudiante trata de esforzarse para aprender y que no tienen nada que ver con algo exclusivamente intelectual o racional. Dice, el estudiante puede hacer el esfuerzo de apropiarse de ese saber que el profesor o el maestro le ofrecen para saciar una curiosidad, para desentenderse prontamente del curso, agarrar y decir, bueno, esta es mi estrategia, yo me aprendo todo esto, paso de año, no me lo quiero acordar nunca más. Para lucirse, ¿no?, frente a otros, para sentirse bien y exitoso, porque tienen una meta prefijada, ¿no? O sea, un montón de razones por las cuales se predispone y se moviliza para
para poder aprender, ¿no? Y a su vez vincula lo opuesto, que puede suceder que el estudiante o la estudiante no quieran vincularse con un saber, no lo deseen y entre otras cosas porque carece absolutamente de sentido para él en ese momento de su vida o para ella, o no quiere hacerlo porque le pone en evidencia, por ejemplo, lo que él no es, dice, para no tener que abandonar lo que lo hace sentir seguro. Todas cuestiones que están vinculadas con las emociones, lo afectivo, y que a veces se pierden un poco de vista. A veces se piensa que es cuestión de introducir algunos recursos en la clase, ¿no? Más bien informáticos, visuales, ¿no? Y perdiendo un poco de vista que está esto otro. Capaz que uno mejora su clase con una serie de recursos mediáticos y en realidad lo que logra es que los que ya rendían bien rindan mucho mejor. Y siempre los mismos que están desinteresados sigan desinteresados, ¿no? El otro día Alejo planteaba la cuestión de que hay gente que consideraba la tecnología como una motivación ya de por sí, ¿no? Y que no necesariamente en la tecnología está la motivación. No por presentar un tema a través de un PowerPoint usando una computadora para resolver algo, ya hay una motivación, no es el objeto en sí que carga con la motivación. Sí, ni siquiera es un correcto uso, ¿no? Porque en realidad yo, por ejemplo, cuando yo trabajo con construcción de gráficas en tercer año, para no ir más lejos, o incluso en segundo, en realidad hacer una gráfica, sobre todo de una parábola, puede ser algo muy aburrido, porque hay que buscar unos cuantos puntos, ubicarlos en el gráfico. Entonces yo preciso que ellos hagan varias gráficas para después compararlas. Eso lo puedo hacer en papel, eso no es el problema. El problema es que si yo lo hago en la computadora, hacerlo en la computadora es, aprieto 4 teclas, sale una gráfica, aprieto 4 teclas, sale otra. Entonces me permite a mí realizar una comparación y que ellos realmente estén construyéndola y hacer comparaciones. Entonces la tecnología da una facilidad a la hora de trabajar, sobre todo en matemática, digamos, que es lo que yo manejo en realidad. Permite que se puedan hacer cosas, conocimientos, digamos, que podrían aprenderse en 5 clases, los aprendemos en 1, 2, yo qué sé, es más efectivo, es más rápido, es más entretenido también para ellos, porque la parte tediosa de hacer las gráficas, después hay que ver cómo lo hacemos distinto, digamos, después vamos a tener que hacerlo con papel, eso hay que hacerlo igual, pero no me lleva, hay conceptos que permite, digamos, la adquisición mucho más, no quiero usar la palabra rápida porque no es eso, digamos, lo que quiero decir. Más efectiva. Sí. Más efectiva, bueno, puede ser, sí, que sea esa la palabra. Permite una visualización capaz mejor de lo que... Sí. Pero en sí, no es el aparato que ya en sí trae la motivación, sino capaz que el resultado, el ver el resultado, el objetivarlo, provoca una motivación. Y esa motivación de repente eleva una autoestima al resolver algo, por un lado, pienso, ¿no? Para relacionarlo con el tema de la afectividad, ¿no? Cuando un estudiante logra comprender algo y aplicarlo por sí mismo, hay una mejora de la autoestima. Muchas veces en alumnos que no lo resuelven de otra manera, quizás ahí puede funcionar como un motivador afectivo, ¿no? A pesar de que sea un aparato. Hola. Corte de luz, pequeña pausa, que capaz que la arreglamos en la edición. Seguimos, muy bien. Seguimos. Fue un intento de censura del programa. La computadora murió, pero ustedes siguen ahí, así que hablen. Hay alguien que... Fue Damiani. ¿Seguimos al aire entonces? Sí, nos escuchamos. Hay alguien que no... acá en mi radio, así que... ¿Sigue grabando eso? Sí. Hay alguien que no quiere que hablemos de los afectos. Creo que hagamos un programa fue el plan Ceibal. menos emocional. ¿Ah? Capaz que fue, sí, un señor que tiene una Panama Paper. ¿Ah?
Estábamos con el tema de lo afectivo y a Alejo le dio calor. Sí, nosotros hemos hablado de esto ya en algunos programas anteriores. No sé si se acuerdan ustedes cuando hablamos de Mendeleev, de la tabla periódica de los elementos. También recordame con él. El público se renueva, diría Mirta Legrand. Que hablamos del efecto Pigmalión, ¿no? Y sí, eso me acuerdo. Que las personas tienden a satisfacer las expectativas que se tienen sobre su persona, ¿no? Y cómo las investigaciones que se habían hecho con aquellas personas que por ahí no se las considera las más inteligentes, pero se les motiva y se les dice, no, vos podés, vos valés y tu nota es un 12, y cómo esas personas motivadas por esta expectativa que se tiene sobre ellos han alcanzado metas que quizá de otra manera no las hubieran alcanzado. Y la historia de Mendeleev, ¿no? Que era hijo de un pastor de la Siberia, que no sé de dónde, pero de Rusia. Y su madre había cifrado. Pones de inventa. Un pastor siberiano. Sí, ahí está. Que su madre había cifrado esperanzas en él. Yo no sé para qué Ulises Lima escribe cuando Bonet puede inventar perfectamente. Parece cierto. Pero hoy con el señor Google pueden averiguar enseguida quién era Mendeleev y cuál fue su historia de vida, ¿no? Pero bueno, su madre había cifrado tantas esperanzas que viajó a San Petersburgo mil kilómetros para llevarlo a un maestro para que les enseñara. Y Mendeleev cumplió con las expectativas que se tenían sobre él, ¿no? Y quizá no era alguien que estaba por encima de la media en su inteligencia, ¿no? Sino que él hizo todos los esfuerzos posibles para responder a esas expectativas que se tenían sobre él, ¿no? Cómo esto también influye en la motivación, ¿no? Y hay veces que funciona al revés, ¿no? Porque pienso en lo que dijiste del golero y lo relaciono con que le dijeron que no servía para las matemáticas, ¿no? Sí, se motivaron más. A veces que se motivaron más con no sirvo para las matemáticas. Mirá vos. Pero lo que pasa es que la mayoría de las veces funciona a la inversa, ¿no? Claro. Es decir, nosotros les decimos, sos un perro, no servís para nada, mirá este trabajo que espantoso, escrito por fulano, se lo rompemos en la cara. Todos los temas de este programa están conectados de alguna manera. Claro, ¿no? y ese fulano nunca más escribe una sola línea, ¿no? Y habíamos hablado de la película también, ¿no? Es decir, cómo lo afectivo influye muchísimo en el esfuerzo que uno le pone a las cosas, ¿no? Y por supuesto estar en contacto con un grupo humano que a uno le resulta interesante, uno produce mucho más que lo que pudiera producir solo, ¿no? Porque está esto del reconocimiento del otro, el sentirse acompañado, el estar con aquellos que uno quiere y que a uno lo quieren, ¿no? No en vano creo que se da, y cuando lo comentan en sala de profesores se ve, o en las reuniones, que hay esas diferencias a veces de rendimiento en distintas materias, que a veces tienen que ver con gustos personales, obviamente, muchas veces, ¿no? Pero muchas veces también se da de que aquellos alumnos que tienen una mejor relación con determinado docente también tienen mejor rendimiento en esa materia que en otras, porque lo afectivo entra a jugar un papel importantísimo ahí. Acá se pregunta eso, casualmente. Bueno, decilo, estudiamos todo en realidad. Sí, leímos todo esto, claro. Respeten el guión. Siempre llegamos a los mismos lugares. A estos. Se pregunta ¿qué es un curso interesante? Ajá. Entonces un curso interesante en sí mismo ya es interesante. En sí mismo el curso es interesante. Entonces dice que eso es la relación con el mundo. Dice un curso que es interesante para mí, o sea, para el que asiste al curso. Dice, esto es interesante, me interesa. Esa sería la relación consigo mismo, o sea, del saber consigo mismo. Y después dice que un curso puede ser dictado por un profesor que en sí es interesante, el profesor. Ahí está la relación con el otro. Entonces, el autor acá lo que llega es una conclusión
Dice, un curso interesante es donde convergen las tres cosas, ¿no? Una relación con el mundo, una relación consigo mismo y una relación con el otro. Cuando eso se da, funciona bien, hay grandes posibilidades de que se aprenda. O sea, creo que se aprende indiscutiblemente, no hay otra, no cabe otra. Entonces pone el ejemplo de la matemática. De la matemática dice, ¿por qué ciertos alumnos bastante numerosos afirman que hay años en que me gusta la matemática porque me gusta el profe? Y hay años en que soy nulo en matemática porque no quiero al profe. O sea, la relación con la matemática aquí, bajo la dependencia de la relación con el docente y de la relación del alumno consigo mismo, ¿no? La relación con el mundo, todas estas cuestiones como que entran a funcionar. El tipo dice, me gusta el profe, y el curso se vuelve interesante. Que de otra forma no. Sí, yo no lo limito a matemática igual, ¿no? No, es el ejemplo. Creo que sí. es un ejemplo. Te Es el puede ejemplo, pasar ¿no? en cualquier materia, claro. Creo que no hay duda de eso igual. Yo qué sé, incluso hay algo que a mí me preguntan mis amigos que no son profesores de matemática, ¿no? Cuando discutimos estas cosas, ¿no? Este gurí ya me tiene cansado, este gurí no sé qué, y me dicen, vos lo tenés que querer a todos. Y a mí me sacan de quicio a veces, digamos, porque no es que uno se enoje con ellos porque se enoje con ellos. Yo creo que en realidad el llevarse bien no significa que a mí me caigan todos bien, que yo me divierta con todos, que yo festeje todos los chistes que hacen. No es eso llevarse bien. Creo que en realidad, incluso en algunos casos, que también alguna vez lo discutimos acá, la parte de la disciplina, de poner límites, todas esas cosas, en realidad hace que vos también tengas una buena relación con ellos y que incluso ellos, en muchos casos, lo terminen apreciando. Es que cuando vos imponés un límite, estás demostrando una afectividad, que el otro te interesa. ¿Ah? Creo que estamos desnorteados a veces, ¿no? Hay cierta psicología sobre la paternidad del padre como amigo y todas esas... No quiero calificarlo de la manera que quiero calificar, me frené a tiempo, creo. Pero todos esos razonamientos livianos, ¿no? de envase, de manual de autoayuda rápido, han desvirtuado el tema de los límites y de frenar al otro en determinadas cosas, que también es una muestra de afecto. Vaya, si nuestros padres nos querían y nos ponían límites. No tiene que ver con eso, y creo que incluso más allá de las protestas iniciales, a la larga te muestran, incluso a veces en corto tiempo también, te muestran que ellos lo valoran, los botijas, esa puesta de límites, lo ven como una demostración de afecto, de que le importás, de que te parás y te frenás por algo que ellos han hecho y le prestás atención, ¿no? Porque hasta a veces están pidiendo a grito que les prestes atención también, ¿no? Y ahí tenemos esas cuestiones de disciplina que andan por ahí. Entonces, es una demostración de afecto también decirle, no hagas eso. Pará, no, eso no se hace. No, acá no. Acá no repitas otras cosas que en otros ámbitos capaz que lo puedes hacer. No quita una cosa, no quita la otra. ¿Cuánto estamos de tiempo, Alejo? Vamos bien. Bueno. Si quieres, vamos a una tanda. Sí, dale. Dale, tanda. Y andar sin miedo en la oscuridad, lunita para llenar todo el vacío de un pueblo y andar, lunita para menguar las penas que hacen de llantos un mar, luna nueva vendrá. Escuchanos desde cualquier parte del mundo. Desde tu PC, laptop, celular. El Puente FM está en internet. www.lateja.org.uy. Página en Facebook, El Puente FM 103.3. El Puente @lateja.org. Lateja.org. Hay distintos y hay iguales, hay razones y argumentos hablar del manicomio en Parlamento. Por una nueva
nueva ley de salud mental, justa, inclusiva y humanizadora. Proponemos cambios que respeten los derechos humanos. Un abordaje comunitario que nos incluya a todos, garantizando un trato digno. Informate, conocé las 8 razones para una nueva ley de salud mental. Nos encontrás en Facebook y en nuestra página www.vilardevoz.org. Esta campaña es una iniciativa de 4 pesos. Radio Vilar de Voz y la. Van subiendo la escalera, por favor tomen asiento, ya se escuchan, son las voces del silencio. Apoya y difunde El Puente FM. Por consultas, sugerencias, halagos, insultos, escribí a elpuente@lateja.org o la página de Facebook El Puente FM. Carta abierta a nuestros compatriotas. Queremos reflexionar juntos. Si usted se entera de que ha desaparecido una persona y por diversas circunstancias sabe algo, un detalle, una información, ¿qué haría? ¿Se callaría o trataría de colaborar con los familiares? Eso es lo que venimos a pedirle. Han pasado muchos años, demasiados, y el tiempo sigue su curso, inexorable. Lo que nosotros pedimos es poder llorar a nuestros desaparecidos, a nuestros hijos e hijas, hermanos, padres, amigos, primos. Se los llevaron hace más de 40 años. ¿No tenemos el elemental derecho de saber su paradero? Le pedimos que se coloque en nuestro lugar por un instante y comparta las ausencias de todos los días. El día de su cumpleaños, las fiestas. Mire sus viejas fotos. Vea la silla vacía todos los días y en especial los domingos. No pedimos mucho. Pedimos una mano entre compatriotas, entre uruguayos y uruguayas. Si usted vio algo, sabe algo, conoce algún detalle que nos pueda ayudar a encontrarlos, le pedimos un gesto de humanidad. No importa en qué circunstancias estaba. No recibirá ninguna recompensa. Solo saber que ayudó a otros seres humanos, sus vecinos, sus compatriotas. Es su opción identificarse o no. Aporte sus datos, pero hágalo con responsabilidad. No juegue con nuestro dolor y nuestras ausencias. Entregue su carta, su mensaje, en alguna parroquia, templo o sinagoga en todo el territorio nacional. O en la calle Nicaragua 1332, apartamento 205. O llame al teléfono 0800 9942 y deje grabado su mensaje desde un teléfono particular o un teléfono público, con los datos que nos ayuden a esclarecer lo sucedido en aquellos años, de 1971 en adelante, tanto en Uruguay como en el exterior. Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. Entérate de todo lo que pasó, pasa y pasará en la zona oeste leyendo El Tejano. Noticias, entrevistas, notas y recomendaciones en el periódico mensual con más de 2 décadas en la zona. El Tejano es el periódico, es la teja y quien vive en ella. periódicoeltejano@gmail.com. Esta emisora es miembro de AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Somos barrio. María la del barrio. Somos comunicación. Partículas que conforman un sonido alternativo. Desde el 103.3 del dial o desde lateja.org de tu navegador. Somos el Puente FM.
control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmets on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 5, 4. Check ignition and may God's love be with you. 1. Lift off. This is ground control to Major Tom. You've really made a grade. And the papers want to know whose shirt to wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Bueno, volvemos. Le aclaramos a las empresas multinacionales que nos escuchan de la discográfica que esta versión del tema de David Bowie es de Martín Laco. Una versión de Estuve Martín buscando Laco. mucha música especial para poder pasar sin que se queje. ¿Tá? Entonces, si tienen alguna reclamación para hacer, hágansela a Martín Laco, que espero que haya pagado derecho a autor y no sé cómo la demanda ahora. Pero no, capaz que la gente no entiende nada de esto, pero cuando nosotros subimos los programas, ¿no? A YouTube, ustedes saben que pueden escuchar el programa Profe Pa' Que Vino por nuestra página de Facebook, Profe Pa' Que Vino, o en YouTube, o en la página de Montevideo. Y como pasamos música al comienzo, en el medio, en otras partes del programa, nos llegó reclamaciones y fueron silenciados algunos programas en YouTube por ejemplo, cuando el programa que pasamos un tema de Prince, llegó un mail de la empresa multinacional disquera diciendo que el programa fue silenciado porque por derechos de autor no podíamos pasar ese tema. Entonces todo el programa quedaba censurado, entonces hubo que editar una parte del programa, la parte en que se reproduce ese tema. ¿Ah? Con el tema Twist and Shout de los Beatles ha pasado algo parecido. El programa no puede ser escuchado en algunas partes del mundo, así que los oyentes de Australia, de Nueva Zelanda, lamentamos que no hayan podido escuchar el último programa. Esperemos que con este no tengamos problemas. Vamos a tener que actualizar las cortinas. ¿Ah? Entonces, no sé, o lo que hiciste. No, la de Mario Bros nos van a reclamar también, ¿no? Tengo una acá, mira. La de los osos Gummy también. Sí, nos van a llegar de Disney y algo también, ¿no? Ay, Rocky vas a poner. No escuchan más. No, vamos a ser silenciados, vamos a ir presos, lejos. ¿Ah? Entonces, bueno, esperemos no ser censurados esta vez por YouTube. Bueno, cuestiones comerciales. Pensamos en otros temas que hemos tratado en este programa y que tal vez se relacionen con este. Ayer subo un ómnibus y me encuentro con Daniel Atilio en el hombro. Fue ayer, Atilio. ¿Quién es? Ayer. Y mientras íbamos conversando de dimes y diretes, de bueyes perdidos y cosas por el estilo, miro hacia el frente del ómnibus y veo el ómnibus que iba parado, que iba delante nuestro, se frena y tenía una publicidad en el fondo del ómnibus de una tienda, y la publicidad decía All You Need Is Love, y el Is Love estaba tachado con una
una raya, ¿no? Tachado, y abajo decía Shin. All you need, Shin. Ajá. Todo lo que necesitas es un Shin, no amor. ¿No? Entonces, en una era tan comercial y consumista, ¿qué valor puede tener lo emocional dentro del aula? Capaz que trabajar lo emocional, lo afectivo, que también se aprende, y creo que es lo que quiso decir de alguna manera Ulises Lima, que lo afectivo también se aprende, ¿no? Y se educa en lo emocional, ¿no? ¿Cómo enseñar eso o incentivar eso, acrecentar esa inteligencia emocional, ¿no? Cuando de todo lado te bombardean que lo importante es lo material y no lo emocional, ¿no? Educar en lo emocional puede ser una forma del desacato también, ya que estábamos con este tema del desacato de varios programas, ¿no? Y si enseñamos All You Need Is Love y en vez de All You Need Is Shin, ¿no? Sí. Hay temas que son inevitables. También a veces nos cuesta meternos con lo emocional por miedo de lo que pueda salir de nosotros y por miedo de destapar determinadas zonas que no sepamos qué hacer con ellas, ¿no? Hay materias o temas donde entra mucho en juego esto, ¿no? Quizás en algunas materias es más difícil que entre lo emocional directamente a través de un tema. En los vínculos obviamente que entra sí o sí, ¿no? Pero si vos estás dando un cuento de Quiroga donde hay un tipo que se suicida, es altamente probable que con el índice de suicidio que tenemos en este país, que un alumno tenga un familiar directo que se haya suicidado, o incluso que tengamos un alumno con un intento de suicidio. ¿No? Entonces, ¿cómo manejás cuando sale ese tema? De forma completamente racional. ¿Hay forma? ¿Ah? Y pienso el miedo que tenemos también los docentes de que esos temas salgan entre nosotros. Yo recuerdo una coordinación de este liceo del 38, el liceo vecino acá, una coordinación donde los docentes tenían que traer un texto para compartir. ¿Ah? Y fue un problema. Y fue todo un problema, porque hay gente que se quejó de las emociones que se habían despertado dentro de un grupo de adultos, y de cierta gente que se sintió, muy pocos por suerte, 2 o 3, pero se sintieron que les habían removido determinados sentimientos que no querían que se removieran, ¿no? Sí, tal vez lo peor es que querían que no se los removiera a nadie, ni a ellos, ni a los que se habían sentido bien removiendo eso. Claro. ¿No? Porque de última podrían no participar, hacer otra cosa, ¿no? Pero en realidad trabajaron para que ese tipo de taller no se hiciera más. Y tienen una visión bastante limitada de lo que es el arte, porque si el arte no remueve emociones, ¿qué? Sí, ¿no? Otra vez. Entonces es un riesgo con el que estás. Es imposible no tocarlo, ¿no? Cualquier texto que yo lleve a una clase va a tocar alguna emoción. Entonces, si yo me cuido de no remover cierto tipo de emociones, no me queda ninguna. No me queda ningún texto que pueda llevar, salvo los muy malos. No existe un texto aséptico en este sentido. Ahora, qué paradoja, ¿no? ¿Qué dice nuestro himno? Oriental es la patria o la tumba, ¿no? ¿A qué nos está incitando el himno, ¿no? A removernos la fibra más íntima, ¿no? De los sentimientos, de defender la patria a cueste lo que cueste. Ahí hay que poner todo el sentimiento, hay que poner el corazón, la garra. Yo defiendo mi país y doy mi vida por mi país, ¿no? ¿Qué más sentimiento puede haber que ese amor irrestricto y al extremo de dar mi vida por el país, ¿no? Porque racionalmente ni muerto. Claro, obvio, racionalmente. Entre libertad o muerte, entre la letra O, no, seguro, ¿no? Claro. Entonces hay como esa dicotomía, ¿no? Es decir, como, bueno, enseñamos esto de la... capaz que nos hizo mucho daño esto de
lamentada laicidad, ¿no?, de la educación. Laicidad que no significa nada, en realidad, y que es una luz roja o es una luz de alarma cuando se tocan estos temas, ¿no?, que incluyen los sentimientos, ¿no? No, esto queda por fuera de la educación, por fuera del aula, porque es cuestión de sentimientos, no es cuestión de conocimiento, ¿no? ¿Y por qué? Porque siempre se ha jerarquizado ese conocimiento racional, enciclopédico y se ha dejado de lado de las aulas el arte, el sentimiento, la expresión a través, se ha dejado el cuerpo fuera del aula, pero así con todo, el himno, el mercado utiliza permanentemente el sentimiento para trabajar en su tarea de convencernos sobre qué productos consumir, ¿no? Luis Suárez, por ejemplo, es la figura más utilizada hoy día en los comerciales. ¿Por qué? Porque remueve un sentimiento, algo que sentimos profundamente como sociedad, como totalidad, ¿no? Un momento histórico donde nos sentimos todos unidos en el sentimiento de pertenecer a este país, y eso fue un sentimiento colectivo, y la publicidad lo juega con esto y lo tiene en cuenta. ¿Por qué nosotros en la educación no tomamos en cuenta esto? Porque debemos prepararnos para enfrentar este tipo de publicidad y poder consumir responsablemente, ¿no? Y si no estamos preparados, estamos vulnerables a ese tipo de cosas, ¿no? Lo mismo para consumir una cerveza, lo mismo para consumir un auto o un perfume. Siempre se apela al sentimiento, ¿no? Hay modelos de autos que refieren directamente a los sentimientos, ¿no?, a las pasiones. ¿Para qué? Para que uno se sienta identificado con ese fetiche. No, pero con un fin, obviamente. Obviamente, ¿no? Absolutamente material y no afectivo, ¿no? Entonces se aprovechan de... Exacto. Pero además hasta a ver, los mismos gobernantes muchas veces apelan... Y ahí entramos con el tema del himno también, ¿no? Cuántas veces se apela al sentimiento de nación para generar cierta cohesión. Para quizá separarnos de lo racional, porque si fuéramos racionales quizás no se la llevaríamos, ¿no? Esto ha sido siempre muy usado, ¿no? Capaz que en nuestro país hay un montón de ejemplos, capaz que acá en los países vecinos... sí. Pienso en Malvinas, por ejemplo, ¿no? Estaba pensando en eso, ¿no? Es un doble recurso, es apelar a lo irracional cuando lo racional no convence, no convence, o sea, por lo racional no se llegaría a cumplir los intereses de determinado grupo que tienen el poder y el poder de salir con su discurso. Cuando no se llega a ese fin y se puede llegar apelando a lo irracional, lo hace. Y a veces a la inversa también se da, ¿no? Apelar, o sea, cuando si uno se guía por lo irracional pueden surgir tensiones, conflictos, no, lo racional, ¿no? Hay que pensar, hay que ver, ¿no? Y empiezan a sacar cuentas, no sé qué, y bajan la pelota, ¿no? Como que se va y viene en eso, ¿no? Piensa en cosas que mejoran lo afectivo y que redundan en otros resultados positivos dentro de la clase. ¿Cuántas veces hacemos una merienda compartida, una salida didáctica, ¿no? Y en esa salida didáctica o en esa merienda compartida se pone en juego más lo afectivo que lo otro? Cuando vamos a un teatro y vamos en un ómnibus, vamos conversando en el ómnibus con las botijas de otras cosas y nos ven en otras actividades y podemos charlar de otras cosas que a veces en el tiempo de clase no nos da, ¿no? Y nos conocen en otros aspectos, ahí nos ven tomando mate y yo qué sé, ¿no? ¿Cuánto ganamos después, inmediatamente después de esa actividad, en comportamiento, en rendimiento, en participación, en compromiso con las actividades? Realmente muchísimo, ¿no?
Y lo importante que es conocer las redes de afectividades que se dan entre los alumnos también, para ver cómo funcionan como grupo y cómo ingresar ahí dentro de ese grupo, ¿no? Y qué cosas funcionan, ¿no? El humor es un gran creador de afectividad también, ¿no? Cuando sos capaz de reír y compartir chistes con ellos, ¿no? y dar la posibilidad de salirte de tema y no estar estructurado en una planificación, en una programación, ¿no? Eso también genera una conexión distinta que facilita después los aprendizajes, ¿no? Otro tipo de intercambio. Hay otro problema que es la incertidumbre que provoca el poner en juego los sentimientos. Y la incertidumbre en el aula es un problema, muchas veces. Cuando la incertidumbre debería ser buscada por el docente como una estrategia para movilizar conocimientos, ¿no? Eso es lo bravo también, ¿no? Evitamos la incertidumbre porque nos genera un problema. El docente llega con sus certezas, ¿no? Y con sus certezas se siente seguro. Si hay incertidumbre, se siente vulnerable, ¿no? La incertidumbre es buenísima a la hora de formarse, y tiene que ser una oportunidad, no un problema. Pasa que los docentes muchas veces lo consideramos un problema. Esto es fundamental. El poner los sentimientos, poner las pasiones, nos hace sentir muy inseguros a la hora de encarar el aula, ¿no? Y además porque hay cosas que no podemos tener la certeza, ¿no? Que es muy difícil tener certezas y muy difícil tener respuestas. Y como generalmente la educación se ha basado en que el docente tenga las respuestas, también ahí nos sentimos inseguros. Quizá la educación debe ser no dar respuestas, sino y ni siquiera dar preguntas, sino lograr que el otro se pregunte. Entonces sí, hay que partir de otros paradigmas para despojarse de las inseguridades y dejar entrar los sentimientos y las pasiones al aula, ¿no? Hay un peligro a veces también en ese intentar crear la afectividad. Me parece que es, por lo menos me parece haber visto algunos casos, ese de hacerme el amigo de, como en las relaciones de padres, ¿no? Fingir que soy un botija más. Te lo tenés que ganar. Y a veces creer que haciendo un curso más fácil o empezando por facilitar las cosas y no complejizar, me los gano y no sé, y todos aprueban. Y creo que también eso a la larga termina siendo valorado como negativo por los chiquilines también, porque no los estoy respetando como un ser capaz de pensar, de crear, de construir también, ¿no? Y a la larga creo que no se terminan sintiendo respetados, ¿no? Una de las cosas que nombra Dolina como motivante es la complejidad, ¿no? El desafío, ¿no? Qué bien nos hemos sentido cuando hemos resuelto por nosotros mismos algo que parecía difícil, ¿no? O que se presentaba como difícil. El placer de resolver algo complejo, ¿no? Y que también eleva la autoestima y nos hace sentir mejor, ¿no? Pude con esto, ¿no? Si aquello es tremendamente fácil, ese sentimiento no se genera, ¿no? Esa emoción de vencer una dificultad, ¿no? Cuán importante me parece que también es educar en eso, en vencer dificultades, en problemas, ¿no? Buscando poco, ¿no? Sí. Sí, dijimos que somos un programa de Montevideo. No, el Zona del Oeste de Montevideo. No dijimos nada. Hubo asamblea. Hubo asamblea el miércoles. Hubo asamblea. Fue el 1 de mayo. Fue el 1 de mayo, Día de los Trabajadores. Mes importante con el 20 de mayo, ¿no? Que ya lo vamos pensando y teniendo en mente, que hay un día de programa justamente, ¿no? Bien, hablaremos de eso entonces. Ya hablaremos sobre la memoria otra vez, de alguna manera, ¿no? Bueno, Peñarol está primero en las 2 tablas. Eso para contrarrestar la clasificación de Nacional, Alejo. No sé de qué hablar. Y bueno, y saludar a las compañeras que no están hoy, a Nidia, a Inés,
a la productora que la seguimos esperando, a ver, Oscar Rolio. Un saludo grande. Y bueno, y nos vamos. ¿Y nos qué vamos, se viene ahora? Se viene a Fonoplatea en el agujerito, ¿no? El agujerito. Toda música. Sí, buenísimo. Así que quédense por ahí.